Y en el Perú atacaron en la madrugada del domingo un hotel en el distrito de Lince, en la capital peruana. Una granada fue detonada en el Hotel Aristo, dejando como saldo 3 heridos y varios daños materiales. De acuerdo con la Policía Nacional del Perú, el atentado criminal estaría relacionado al control de la prostitución. Muchos vidrios rotos y árboles dañados mostraban la magnitud del ataque. Recordemos que en la capital peruana 2 distritos se encuentran en estado de emergencia en el marco de esta ola de inseguridad que se ha desbordado y que genera temor y zozobra. Y para ampliar esta información, me voy a comunicar en estos momentos con Rubén Vargas, ex ministro del Interior. ¿Cómo está, ex ministro? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias a usted para que podamos explicar a todo el auditorio internacional lo que viene pasando en el Perú. 2 distritos en estado de emergencia en estos momentos, pero al parecer para muchos ciudadanos no tiene ningún impacto. Y peor aún, viendo situaciones como esta, la del Lince, en el Hotel Aristo, lo que ha ocurrido y que genera aún más pánico, más incertidumbre. La pregunta central es, ¿hay liderazgo por parte del gobierno de Dina Boluarte para poder revertir esta situación? No, en absoluto. No hay ningún liderazgo, no hay ninguna estrategia. El gobierno no sabe qué hacer frente a este terrible problema de inseguridad en el que estamos pasando. En materia de inseguridad, yo me atrevo a decir que el Perú está pasando por la peor crisis en materia de inseguridad a lo largo de toda su historia republicana. El Perú nunca ha estado más sometido que ahora a estructuras criminales vinculadas a las extorsiones, vinculadas a la trata de personas, vinculadas a las economías ilegales, llámese tráfico de drogas, minería ilegal. El Perú en este momento tiene zonas liberadas por estas economías criminales, tanto nacionales como internacionales. Lamentablemente el gobierno no sabe cómo enfrentar este tema, como he mencionado, y lo único que está atinando a hacer es declarar estado de emergencia como si eso fuese una gran estrategia, como si eso fuese una varita mágica que va a resolver un problema que es muy complejo y que lamentablemente hasta el día de hoy no hay nada que se parezca, que asome como una estrategia que pueda indicarnos que hay una real preocupación del gobierno para enfrentar estos problemas. Muchos han hablado del plan Bukele a nivel internacional, a nivel regional. De pronto luego Dina Boluarte salió a decir, no, yo tengo mi plan Boluarte. Bueno, al parecer el plan Boluarte va encaminado por ese sentido, ¿no? Poner declaratorias de estado de emergencia que incluso otros alcaldes de otros distritos también lo están solicitando. ¿Y qué ha dicho el ministro del Interior? Bueno, que no hay necesidad de momento. Pero la gran pregunta es, ¿qué significa esta declaratoria de estado de emergencia? Porque vemos que si bien en otros distritos tal vez se viene controlando, como lo ha dicho el alcalde de San Juan del Lurigancho, Jesús Maldonado, de que en estos días no ha habido ningún atentado, pero claro, se está replicando también a otros distritos. Estamos hablando de 43 cabezas que están pensando para su jurisdicción, pero no estamos pensando en un plan integral para toda Lima. Bueno, ¿qué significa el estado de emergencia? Básicamente significa una acción mediática, una acción política absolutamente vacía de cualquier estrategia para enfrentar este problema de la inseguridad. Los estados de emergencia en el Perú, lamentablemente, han sido un recurso muy fácil de los gobiernos que no han sabido enfrentar estos problemas. Recordemos que Ollanta Humala en el 2015 hizo lo mismo cuando el Callao estaba tomado por estructuras criminales vinculadas al tráfico de drogas. Y también en algunas regiones del norte del Perú, con situaciones parecidas a la actual, y se declaró el estado de emergencia, obviamente que no trajo ningún resultado y los problemas fueron creciendo a una velocidad mayor. Luego, con el gobierno de Pedro Castillo, también se recurrió a esa misma demagogia del estado de emergencia y, por supuesto, tampoco con ningún resultado. Ahora el gobierno nuevamente está recurriendo a eso con la misma lógica y básicamente el mismo modus operandi. Intentar vender la idea de que se va a tener la mano dura sacando a los militares de los cuarteles. Pero obviamente que el gobierno esconde o desconoce, que sería más grave, la naturaleza del problema que estamos enfrentando. No estamos enfrentando solamente a el delito oportunista, al crimen cotidiano, es decir, a ese que roba un celular, una cartera, a ese que afecta en algunas avenidas de la ciudad. No, estamos enfrentando ahora
a diferencia de otras crisis en materia de seguridad, estamos enfrentando a estructuras criminales vinculadas, como dije, a las extorsiones, y no solamente estructuras criminales locales, nacionales, sino el problema se hizo más complejo y mucho más urgente desde la llegada, desde la incursión de organizaciones criminales como el Tren de Aragua, bases de operaciones en Venezuela, como el Tren de Aragua, o también la de Ecuador, también de Colombia, y ahora también estamos finalmente registrando el ingreso de una estructura criminal muchísimo mayor que el Tren de Aragua, que es el Comando Bermelo desde el lado de Brasil. Entonces tenemos estas amenazas y cada uno con su propia lógica, cada uno con su propio modus operandi, están empezando a lotizar, a dividirse las regiones del Perú, y actualmente, desde mi punto de vista, el distrito más poblado del Perú, que es San Juan del Urigancho, que tiene más de 1,5 millones de habitantes, está literalmente secuestrado, está tomado por el Tren de Aragua, que se está encargando de extorsionar y de controlar territorialmente la zona. Entonces, cuando los alcaldes desesperados dicen necesitamos que se declare el estado de emergencia, en realidad es un pedido de auxilio y el mensaje es, por favor, hagan algo. Pero por supuesto eso de hagan algo no puede quedarse en la declaratoria del estado de emergencia como una medida mediática o populista que no va a ayudar absolutamente en nada a resolver este problema. Pero vayamos a lo profundo, en todo caso, exministro, la inteligencia, el manejo de inteligencia, el manejo de información. Usted mencionó algo muy importante, la criminalidad transnacional, la criminalidad que llega a otros puntos y que se instala aquí y básicamente comienza a tener una dinámica mayor en la capital peruana y otros puntos a nivel nacional. ¿Qué hacemos? Si no se sabe bien primero la inteligencia, los datos, las cifras, por ejemplo, de estos criminales que se pasean por toda la región, y evidentemente aquí lo que hace la policía es capturarlos, luego los dejan en libertad y luego los tienen que recapturar o luego se van a otro país. Y así sigue ese círculo vicioso que evidentemente demuestra muchas falencias, no solamente de la Policía Nacional del Perú, sino también a nivel institucional, a nivel de fiscalía, a nivel de poder judicial. Entonces, ¿de qué forma podríamos generar aquí, pues, comenzar a tejer una voluntad política para poder detener la criminalidad? Bueno, a ver, varias cosas que han mencionado y todos están en el ámbito de qué hacemos para enfrentar este difícil problema. Primero, obviamente se necesita que el gobierno tenga la decisión política de querer enfrentarlo. Y seguido, o la otra cara de esa decisión, de esa moneda, es tener el liderazgo suficiente para enfrentar este problema. Y por supuesto, ese liderazgo, esa decisión política, tiene que ir acompañada de una estrategia contra el crimen organizado y una estrategia integral contra la inseguridad. De manera bastante rápida, el problema de la inseguridad en el Perú tiene básicamente dos niveles. Uno, digamos, la delincuencia cotidiana, el robo de celulares, el robo de carteras, los robos patrimoniales, que es básicamente entre el 70 y el 80% de los delitos que se cometen en el Perú. Pero de manera subterránea, de manera mucho más peligrosa, más violenta, más predatoria, es ese segundo nivel, que es el delito o vinculado al crimen organizado. Y dentro de la criminalidad organizada está este crimen predatorio, este crimen urbano y las economías ilegales. Lamentablemente en el Perú la historia de las economías ilegales, como la minería ilegal y el tráfico de drogas, también tienen mucha historia negra por detrás. Entonces, para enfrentar este fenómeno de la delincuencia, de la criminalidad, en efecto, se necesita una estrategia integral donde estén involucrados los distintos sectores, especialmente los alcaldes, es decir, los gobiernos subnacionales y, por supuesto, bajo liderazgo del gobierno nacional, en este caso del Ministerio del Interior. Y claro, se necesita también que ese liderazgo, bajo esta estrategia, estén involucrados las otras instituciones que tienen autonomía, como el Ministerio Público, las fiscalías, que son absolutamente vitales en el trabajo contra el crimen organizado, y por supuesto el Poder Judicial, para que no tengamos magistrados venales que estén actuando de manera sospechosa frente a casos flagrantes o frente a criminales prontuariados. Pero hay un trabajo también muy intenso que el gobierno ya debió haber comenzado, y dejarse de estos discursos demagógicos que no han tenido ningún efecto, llámese Plan Boluarte, llámese reformas del sector interior que anunciaron a comienzos de año este gobierno. Y se trata de tener un control básico
de los penales. Sí. Los penales en el Perú, como en muchos otros de la región, se han convertido básicamente en zonas de operaciones del crimen organizado y en una especie de call centers de las llamadas extorsivas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo el gobierno nacional, que esa es su competencia directa, para controlar a los penales? Y el control de los penales es absolutamente vital si queremos enfrentar este tema, como también lo es el uso de la inteligencia y de los procedimientos especiales que nos da la ley contra el crimen organizado para enfrentar ese nivel, ese segundo nivel de las organizaciones criminales que ahora se están manifestando con el sicariato y las extorsiones y el control de las calles de Lima. Exministro, las cárceles, las prisiones son fundamentales. Lo que viene pasando en Ecuador, por ejemplo, día a día, con situaciones similares, aún peores, pues evidentemente muestra que son base de operaciones para comenzar a delinquir en todo el territorio ecuatoriano, algo que pueda asemejarse también y se está asemejando aquí en territorio nacional. Ahora, yo le agradezco mucho por esa entrevista, me hubiera gustado profundizar más sobre algunos puntos. Será para una próxima oportunidad, señor Rubén Vargas, es ministro del Interior, pero lo cierto es que estas imágenes que estamos viendo de granadas, de atentados contra comercios, pues que era más que gravísimo, ¿eh? Incluso muchos ya se están remontando pues a situaciones del terrorismo que tuvimos pues en décadas pasadas. Muchas gracias, exministro. Muy buenas tardes. Un placer. Buenas tardes.